En esta ocasión vamos a continuar viendo las autoridades o las que son reconocidas como autoridades para el derecho procesal laboral. La que vamos a ver en esta ocasión nos toca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que esta es una de las autoridades como tal que ha tenido más regulación o que tiene más regulación en cuanto a el derecho laboral se refiere. Esta comisión está regulada en el artículo 551 de la Ley Federal del Trabajo y esta comisión de salarios mínimos va a funcionar con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. Este consejo de representantes tiene deberes y atribuciones. Vamos a verlos directamente en la ley. 552. Y aquí tiene el presidente de la comisión, será nombrado por un presidente de la República y deberá satisfacer los siguientes requisitos. 552. Ahí está. Bueno, recuerden que el presidente de la comisión bueno, es uno de los altos mandos de esta comisión. Primero, ser mexicano, mayor de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. Poseer título legalmente expedido en licenciado en Derecho o en Economía. Haberse distinguido en estudios de Derecho del Trabajo y Económicos. No ser ministro de culto y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. Este presidente de la Comisión Nacional tiene deberes y atribuciones. Bien, primero, someter al Consejo de Representantes el plan anual de trabajo preparado para la dirección técnica, reunirse con el director y los asesores técnicos una vez al mes, por lo menos, vigilar el desarrollo del plan de trabajo, que efectúen las investigaciones y estudios complementarios que juzgue convenientes. Informar periódicamente al secretario de Trabajo y Previsión Social de las actividades de la comisión, citar y presidir las sesiones del Consejo de Representantes, disponer la organización y vigilar el funcionamiento de las comisiones consultivas de la Comisión Nacional, presidir los trabajos de las comisiones consultivas o designar en su caso a quienes deban presidirlos. Y las demás que confieran las leyes. Este presidente, bueno, recuerden que es una de las, una parte del trinomio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bueno, la otra parte es el Consejo de Representantes. ¿Cómo se va a integrar? Bueno, con la representación del gobierno, compuesta por el presidente de la comisión, que será también el presidente del consejo, y que tendrá el voto del gobierno, y de 2 asesores con voz informativa, designados por el secretario del Trabajo y Previsión Social. Entonces, ahí, acuérdense, el presidente es una figura, pero asimismo el presidente fungirá también como una parte primordial. Perdón. Con un número igual, no menor de 5 ni mayor de 15, y aquí de representantes propietarios y suplentes en los trabajadores sindicalizados y de los patrones. Número igual, ¿sale? Es decir, 5 por lo menos de representantes de trabajadores sindicalizados y en su par igual 5 de patrones y el mayor 15. Estos designados cada 4 años de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si los trabajadores o los patrones no hacen la designación de sus representantes, la hará la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debiendo recaer
en trabajadores y patrones. Y 3, el Consejo de Representantes deberá quedar integrado el 1 de julio del año que corresponda a más tardar. Recuerden, 4 años, entonces estarán cada 4 años cambiando estos representantes. Y el 1 de julio de cada periodo tendrán que ser ya integrados. Los representantes asesores a que se refiere la fracción primera deberán satisfacer los siguientes requisitos. Acuérdense, los asesores son los que haya nombrado la Secretaría del Trabajo. Primero, ser mexicanos, mayores de 30 años de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos, poseer título legalmente expedido en licenciatura en Derecho o en Economía. No sé por qué en Derecho, pero bueno, debería ser en Economía principalmente. 3, no ser ministro de culto y no haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. En cuanto a los representantes de los trabajadores y de los patrones, deberán satisfacer los siguientes requisitos. Primero, ser mexicanos, mayores de 25 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos, no ser ministro de culto y no haber sido condenados por delito intencional. Bueno, ahí no tiene mayor problema. El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes. Bueno, ¿qué van a hacer? Primero, determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la frecuencia de las sesiones. Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Dirección Técnica. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que se regirán los salarios mínimos. La resolución se publicará en el DOF. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue conveniente y solicitar de la Dirección Técnica que efectúe investigaciones y estudios complementarios. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practiquen investigaciones o realicen estudios especiales. Aprobar la creación de comisiones consultivas de la Comisión Nacional y determinar las bases para su integración y funcionamiento. Conocer las opiniones que formulen las comisiones consultivas al término de sus trabajos. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales y los demás que le confieran las leyes. Una de las principales es, pues, fijar ese salario mínimo general y profesional. Recuerden esto cada año. ¿Cómo se va a integrar esta dirección técnica? Bueno, pues por un director nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el número de asesores técnicos que pues, nombre la misma Secretaría, y con un número igual determinado por la Secretaría del Trabajo de asesores técnicos auxiliares designados por los representantes de los trabajadores, de los patrones, y estos asesores disfrutarán con cargo al presupuesto de egresos de la Federación de la misma retribución que se pague a los nombrados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, pagados también, ¿no? La designación de asesor técnico auxiliar a que se refiere la fracción 3 del artículo anterior es revocable en cualquier tiempo, a petición del 51% de los trabajadores o patrones que lo hubiesen hecho. La solicitud se remitirá a la Secretaría del Trabajo, la que después de comprobar el requisito de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente y la solicitud deberá contener el nombre y domicilio de la persona que deba desempeñar el cargo. Estos directores, asesores técnicos y los asesores técnicos auxiliares deberán tener ciertos requisitos: ser mexicanos, mayor de 25 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos. Poseer título legalmente expedido en licenciatura en Derecho o en Economía y no ser ministro de culto y no haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. Y bueno, esta dirección técnica que hablábamos en el 551, hablábamos que tiene también deberes y atribuciones. Primero, realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la República en áreas geográficas, formular un dictamen y proponerlo al Consejo de Representantes. Bueno, recuerden que hoy en día nada más hay la zona geográfica general y la zona fronteriza. Esto para darle un salario mayor a la zona fronteriza norte. Esto con la intención, o gracias a esta dirección técnica, se hizo esta división territorial para que los mexicanos que viven en esa zona fronteriza norte se quedaran a trabajar en nuestro país y no salieran a trabajar
al extranjero, a Estados Unidos, para que la economía quedara de este lado. 2, proponer al Consejo de Representantes modificaciones a la división de la República en áreas geográficas y a la integración de las mismas, siempre que existan circunstancias que lo justifiquen. Bueno, habla prácticamente de lo mismo que les comentaba. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios y apropiados para que el Consejo de Representantes pueda fijar los salarios mínimos. También sugerir la fijación de los salarios mínimos profesionales. También recuerden que tenemos una tabla en cuanto a los salarios mínimos de carácter profesional, que ahorita la investigamos. También publicar regularmente las fluctuaciones ocurridas en los precios y sus repercusiones en el costo de la vida para las principales localidades del país. Esto, acuérdense, inflación y deflación, dependiendo cuál es el estudio que le estén emitiendo. Esto es lo que les comenta aquí, las fluctuaciones en cuanto a los precios por el hecho de haber subido el salario mínimo. También resolver, previa orden del presidente, las consultas que le formulen en relación con las fluctuaciones de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios. Y apoyar los trabajos técnicos e investigaciones de las comisiones consultivas y las demás que confieran las leyes. Para cumplir esas atribuciones, la Dirección Técnica deberá practicar y realizar investigaciones y estudios necesarios y apropiados para determinar, por lo menos, la situación económica general del país, los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas actividades económicas, las variaciones en el costo de la vida por familia, las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para determinar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras, las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte. Las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura y las relacionadas con la educación de los hijos. Y B, las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo. 3, solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales y estatales y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de investigación social y económicas, las organizaciones sindicales, la Cámara de Comercio, las de Industria y otras instituciones semejantes. Recibir y considerar los estudios e informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los patrones. Y preparar un informe de esa investigación y estudio que hubiese efectuado y de los presentados por los trabajadores y patrones. Someterlo a la consideración del Consejo de Representantes. Y bueno, este director técnico tiene los deberes y atribuciones siguientes: coordinar los trabajos de los asesores, informar periódicamente al presidente de la comisión y al Consejo de Representantes del estado de trabajos y sugerir se lleven a cabo investigaciones y estudios complementarios. Actuar como secretario del Consejo de Representantes y disponer, previo acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional, la integración oportuna de los secretarios técnicos de las comisiones consultivas. Y bueno, aquí viene esta comisión consultiva de la Comisión Nacional en cuanto a su función. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, ¿cómo se integra? Con un presidente, con el número de igual de representantes, trabajadores y patrones, no menor de 3 ni mayor de 5, designados de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo 2 del título 13 de esta ley, con los asesores técnicos y especialistas que se considere conveniente, designados por el presidente de la Comisión Nacional y con un secretariado técnico. Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán satisfacer los señalados en el 556, similares. Bueno, ya los hemos comentado. ¿Cuáles van a ser las atribuciones y deberes de estas comisiones consultivas?
Primero, determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la frecuencia de sus reuniones. Aprobar el plan de trabajo que formule el secretario técnico y solicitar en su caso la realización de investigaciones y estudios complementarios. Practicar y realizar directamente las investigaciones que juzguen pertinentes para el mejor cumplimiento de su función. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los informes y estudios a que se refiere el artículo 562. Solicitar la opinión de organizadores de trabajadores, de patrones y en general de cualquier entidad pública o privada. Recibir las sugerencias y estudios que le presenten los trabajadores, los patrones y en general cualquier entidad pública y privada, al llegarse todos los elementos que juzguen necesarios y apropiados para el cumplimiento de su objeto. Emitir un informe con las opiniones y recomendaciones que juzgue pertinentes en relación con las materias de su competencia y las demás que le confieran las leyes. Si notan ustedes, bueno, hay una regulación muy específica sobre esta comisión. Entonces, imagínense. Bueno, ¿cuál es el procedimiento ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? 570. Estos salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Primero, por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social, quien formulará al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven. 2. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos. La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen el 51% de los trabajadores sindicalizados por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho porcentaje de trabajadores. La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y podrán acompañarse de sus estudios y documentos que correspondan. El secretario del Trabajo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso A de ese artículo, la hará llegar al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañan. En la fijación de estos salarios mínimos, a que se refiere el primer párrafo del 570, se observarán las normas siguientes. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término último de noviembre para presentar los estudios que juzguen convenientes. La dirección técnica presentará a la consideración del Consejo de Representantes a más tarde el último día de noviembre el informe a que se refiere a la fracción quinta del 562. El Consejo de Representantes durante el mes de diciembre y antes del último día del mes dictará resolución en la que se fijen los salarios mínimos, después de estudiar el informe de la dirección técnica y las opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores y los patrones. Para tal efecto, podrá realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenientes y solicitar a la Dirección Técnica información complementaria. La Comisión Nacional expresará en su resolución los fundamentos que la justifiquen y, dictada la resolución, el presidente de la comisión ordenará su publicación en el DOF, en la que deberá hacerse a más tardar el 31 de diciembre. En la revisión de los salarios mínimos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 570, se observarán los siguientes procedimientos. Primero, el presidente de la Comisión Nacional, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se haya recibido la solicitud del secretario del Trabajo, o en su caso que le hayan presentado las organizaciones de trabajo o los patrones, convocará al Consejo de Representantes para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de revisión
Si la resolución es en sentido afirmativo, ordenará a la Dirección Técnica la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos más significativos de la situación económica nacional, para que el Consejo de Representantes pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deberán establecerse. Si su resolución es negativa, la pondrá en conocimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social. Esta dirección técnica dispondrá de un término de 5 días a partir de la fecha en que se hubiera sido instruida por el presidente de la comisión para elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacer llegar al Consejo de Representantes por conducto del presidente de la comisión. Este Consejo de Representantes, dentro de 3 días siguientes a la fecha en que reciba el informe de la dirección técnica, dictará la resolución que corresponda fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban establecerse. Y la resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha en que deba iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se fijen, la cual no podrá ser posterior a 10 días contados a partir de la fecha en que se emita la resolución. Y el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ordenará la publicación de la resolución en el DOF dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se haya emitido. Y en los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas siguientes. Para que pueda sesionar el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, será necesario que ocurra el 51% del total de sus miembros, por lo menos. Si uno o más representantes de los trabajadores o de los patrones deja de concurrir a alguna sesión, se llamará a los suplentes. Si estos no concurren a la sesión para que fueron llamados, el presidente de la comisión dará cuenta al secretario del Trabajo para que haga la designación de la persona o personas que deban integrar dicha comisión, en sustitución de estos faltistas. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los mismos presentes y en caso de que empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente de la comisión. Y de cada sesión se levantará un acta donde suscriban al presidente y el secretario. Imagínense, esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues hoy nos da apertura a pensar qué tanto puede funcionar, ¿no? El aumento, de que se deben hacer ciertos lineamientos. Estos, imagínense, de tener todo el año, únicamente trabajan en diciembre, como tal. Mi respuesta aquí, o mi pregunta bajo esas circunstancias sería, ¿ustedes creen que con el salario mínimo, que si no me recuerdo, este año quedó en 141 pesos, y que es el tercer año o segundo año, creo que el tercero que aumenta considerablemente, ¿cuál deberían ser los pros y cuáles serían los contras que nosotros podemos encontrar en cuanto a los salarios mínimos? Alguien que, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja? Mariel, usted trabajaba. Mi pregunta aquí es, Mariel, ¿usted percibía al menos el salario mínimo cuando usted laboraba? Mariel, despierte, Mariel. Mariel. Bueno, Hola. ¿qué pasó, profe? Usted trabajaba, si no mal recuerdo. ¿Percibía el salario mínimo?
Pues se podría decir que no. Que no. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita de que volví a reingresar a la tienda, bueno, la vez pasada me pagaban 200 al día. ¿200 pesos diarios? Ah, A ver, yo creo que sí, ¿no? Porque si el salario mínimo era de 130 diarios, pues se le pagaban 200, entonces estaba excelente, ¿no? Entonces sí le pagaban el salario mínimo. ¿Correcto? bueno, lo de ese estándar sí, pero era un poquito más de lo que es el mínimo. Ok. Oiga, y con ese salario que a usted le, le daban, este, ¿le alcanzaba para todo esto que dice que debiese de alcanzar el salario mínimo? Pues es Fíjese, que creo que con... Ajá. fíjese, dice, el presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras, las de rol material, tales como la habitación, o sea, la renta de vivienda o el estar pagando su vivienda, ¿no? Por ejemplo, el menaje. ¿Qué es el menaje? Bueno, pues sus muebles, ¿no? La alimentación, el vestido y transporte. En cuanto al carácter social y cultural, la concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a la escuela de capacitación, bueno, en este caso su universidad, ¿no? A la biblioteca y en cuanto a otros en su cultura y también, o sea, además, la educación de los hijos, o sea, no solamente la de usted, sino también la de los hijos. Por eso decía que eran las necesidades de cada familia. Claro, no todas las familias tienen las mismas necesidades, ¿no? Puede ser que alguien tenga necesidades más económicas y alguien necesidades más caras. Aquí no lo está diciendo. Y aquí dice, las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo. Con lo que usted ganaba, ¿le alcanzaba para vivir dignamente? Bueno, llegamos a esta palabra, ¿no? ¿Qué es vivir dignamente? Bueno, pero es que también ahí estamos de acuerdo de que pues yo no cubro gastos en mi casa, o sea, básicamente es lo mío, lo personal. De ahí en fuera, pues pues sí, porque pues nada más soy yo, no tengo hijos, no tengo que cubrir otros gastos, más Oye, que ¿y le alcanzaba? sí. ¿A cuántos espectáculos iba? Por ejemplo, aquí al este, a los conciertos que pueden ustedes ir aquí en ay, ¿cómo se llama este? Aquí en Reforma, se me olvidó el nombre. Bueno, es que Este, cuando yo reingresé a la tienda fue en abril y terminé de trabajar en agosto y básicamente como que junté como 15,000 pesos más o menos. Pero pues en ese tiempo fue lo de la contingencia, entonces no salía y pues es para un cumpleaños de una persona, entonces pues no. O sea, así como que usted diga, ay, no, sí salió un montón o la así. opulencia y toda la cosa, ¿no? Ajá, exactamente. No le alcanzaba para tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariel. De Eh, nada. gracias. Brian, Misael. ¿Cuánto gana Misael? Bueno, bueno, Sí. ¿qué me preguntó? Perdón. ¿Cuánto gana Misael?
Híjole, eso no se puede. Bueno, dígame que al menos gane el salario mínimo. Es que yo no trabajo, bueno, sí sabe, ¿no? ¿Cómo trabajo yo o no sabe? Sí. Es que, por ejemplo, yo no gano por salario mínimo. De hecho, mi salario ni siquiera está medido, o no por el salario mínimo, vaya. Yo gano según lo que vendo. Por ejemplo, si tengo un carro, no sé, que a mí, que yo lo tengo en 10,000 pesos y lo vendo en 120,000, 20,000 pesos es el margen de ganancia que tengo. Obviamente se va entre repartir a más gente, a veces no se le gana tanto, o sea, también varía mucho el carro, o sea, dependiendo del carro que se venda, dependiendo del Misael, tipo gracias, Misael. Escucha más lo que dicen afuera que lo que dice usted. Ah, ya, espéreme, ¿ya me escucha? No, ahorita le digo otra vez. Es que mi monto no está regulado, yo gano según lo que comisiono. Si vendo un carro de... ¿Eh? No se apure, ahorita le digo. Órale, Apague tu micro. bye. Bye. Don Robert. Maestro, los muchachos todavía creo que tienen un vasto camino por recorrer. Entonces creo que es complicado Sí, definitivamente, ¿no? que compartan experiencias en ese sentido. Sí, pero Primero a tendrían, lo que yo iba, don Robert, era que si alguien que tuviera ganar el salario mínimo, le no, alcanzara para vivir dignamente, ¿no? no, Vamos a, definitivamente no. eh, Definitivamente no. Incluso ese mandato del salario mínimo, le llaman así, pero es hasta constitucional. Es una cuestión que no solamente la Ley Federal del Trabajo, sino la propia Constitución dice que debe de alcanzar para que un jefe de familia sostenga dignamente pues a su familia, ¿verdad? Pero a través de todo el tiempo, no ha sido de esa manera, desgraciadamente, y sin embargo, yo diría que nuestro pueblo, es, ¿cómo le llaman? Es milagroso, es milagroso, pero es poca la gente también, creo yo, es un porcentaje, digamos, mínimo también el que gana el salario mínimo, porque de alguna forma o de otra, la gente busca la forma de allegarse los recursos y lo encuentra en la informalidad muchas veces. Es decir, pueden estar ganando el salario mínimo de manera, digamos, oficial, entre comillas, y allegarse de recursos por medio de, por ejemplo, un mesero. Un mesero puede tener el salario mínimo asignado, pero pues en propinas se va a llevar un poquito más. Un mesero, o una mesera, ¿verdad? Un, una persona que trabaje digamos, en un ¿cómo le llaman? Un servicio de lavacarros, de lavacoches, digamos, bien establecido y bien, y que los tengan manifestados como trabajadores, porque la grande mayoría no los manifiestan como trabajadores y los tienen, en la informalidad. Pero igual, van a tener asignado su salario mínimo y pues van a estar expensas buscando la propina del cliente. Normalmente así sucede, pero definitivamente no alcanza, para cubrir, como usted mencionó, dignamente. Imagínese, alimentación, casa, vestido, y todavía ahí mencionan, tienen yo digo, la desfachatez de decir que te alcance para cuestiones de espectáculos y cuestiones culturales y educativas, en fin, de solaz y esparcimiento, incluso creo que lo menciona la Constitución así, de solaz sí. y esparcimiento. No alcanza definitivamente, ni aún con los últimos aumentos que ha habido,
Imagínense, anteriormente los aumentos eran del 3%, 4%, y la vida iba aumentando más, mucho más. Sin embargo, pues yo digo yo, era milagroso la forma en que, pues cómo se podía allegarse los recursos por parte de las familias para, o trabajaban varios en una familia, ¿verdad? Para poder cubrir de manera muy limitada sus necesidades. La grande mayoría, creo que era en esos términos. Pero también, según los datos del INEGI, el sector de la pobreza durante los periodos de neoliberalismo fueron muy grandes, ¿no? Creo que abarcaban algo así como el 79%, casi el 80% del sector de la pobreza. Hablar de la pobreza no era hablar de la gente totalmente indigente, ¿eh? Era hablar de los términos del salario mínimo precisamente. Pero ya en relación a la, digamos, al común, ya un poquito más en real el asunto, le decía yo, eso eran las cifras oficiales y sin embargo la gente, digo yo, se allegaba de manera, porque lo veíamos, ¿no? Se allegaba de sus recursos por fuera, en la informalidad. Incluso, como mencionaba, ya sea de manera, pues casuística, ¿no? Con propinas, con una serie de trabajos adicionales, por ejemplo, un plomero que trabajara, los plomeros ya tienen un salario mínimo profesional también, ahí hay que ver, lo que usted decía, hay que revisarlos, pero aparte de ellos, pues hacían sus trabajitos por fuera y así la gente va buscándole, ¿no? Va buscándole la forma de ir cubriendo el presupuesto para poder ir solventando pues toda una serie de gastos. Por eso le decía que los muchachos, pues falta que, pues primero que empiecen a formar una familia, ¿verdad? Después que busquen el trabajo adecuado. Yo espero que los muchachos se formen bueno, terminen su formación y busquen horizontes un poquito más allá de los salarios mínimos, ¿verdad? En cuestiones ya de profesión, ¿sí? Mínimo de empleados de algunas empresas o del propio gobierno, ¿verdad? Yo considero que esta formación les puede ayudar mucho. Pero en efecto, concretamente, el salario mínimo tal y como está estipulado, y como me asombra, maestro, la cantidad de regulaciones y de especificaciones técnicas y de aspectos que tienen que cubrir para tan pobre y tan poco salario mínimo que se gana acá. Tuvo que venir Donald Trump para elevar el salario mínimo al doble. Y obviamente, pues, nuestra cabecita de algodón, ¿verdad? No, les comentaba hace un momento que quedó en 141. ¿Mandé? Les comentaba que para este año Sí, quedó en 141 puntos. sí, lo escuché, 140. Eh, Imagínese, y así quedó. estaba en 73 pesos, luego en 79 y así, y luego 100, 80 y tantos, y de 123 ahí, púmbale, para arriba. Y aún así no alcanza, ¿eh? Digo, 141 pesos es diarios. diarios. No alcanza. Usted decía, le alcanzará para un espectáculo ahí en Reforma, ya no se acordó. Creo yo que lo que quería decir era el Auditorio Nacional, ¿verdad? Ese, Imagínese cuánto cuesta un ese. boleto en el Auditorio Nacional. Y luego Pues de mínimo llevar a la esposa a una velada, pues, 5,000 pesos.
A una velada ya sería... Ahí al ladito, ¿no? Ajá. No, pues Sería ya una una veladita cuesta como 5,000 pesos ahí. sería un desfalco de meses, de varios meses de salario, ¿verdad? Sí. Mucho menos para algunas otras cosas, pues. Entonces, no alcanza, no es técnicamente, hablando en los términos de lo que está marcando la Ley Federal del Trabajo para la fijación de los salarios mínimos, técnicamente no alcanza, no es adecuado. Yo creo que tendría que estar el salario mínimo rozando los 700, 600 pesos, mínimo, mínimo. Pero bueno, así están las cosas, así se han venido dando durante todo este tiempo. Y esa es la realidad. Le digo, me asombra. Creo que ahí sí deberían de revisar el funcionamiento de las comisiones de salarios mínimos y dar un recorte, ¿verdad? Dar un recorte ahí de presupuesto y que se pongan a trabajar realmente. Todo lo que dicen que hacen. ¿Mandé? Hay mucho presupuesto Mucho ruido, como para dice decir todo lo que hacen para que resulte que... Mucho ruido y pocas nueces. Ya no se oye, no se escucha, maestro. No sé si yo sí me escuche. Muy poco, don Robert. Muy poco, ¿se entrecorta? Sí, don Robert, sí se escucha, yo sí lo escucho. Ah, ok. Creo que por ahí es el internet del licenciado Velázquez, que ya lo pague. Cámbiese a Telmex, maestro. Qué buen eslogan de propaganda se aventó, ¿eh? Ah, bueno. Todas las A ver, compañías quería mostrarles interconectan. esta tablita. Sí, sí, definitivamente. Pues esa es la realidad, maestro. Como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces. Sí, no. Sí. Miren, les voy a mostrar esta tablita. Esta tablita la estoy sacando directamente de la comisión. La CONASAMI. Dice, salarios mínimos 2021. Dice, los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de enero del 21 fueron establecidos mediante resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 16 de diciembre del 2020 y la resolución fue publicada el 23 de diciembre. Este desplegado contiene los salarios mínimos generales y profesionales vigentes en las dos áreas geográficas, en las que para efecto de la aplicación de estos salarios se dividió el país. Recuerden que antes de la reforma del 2012, en materia laboral, no me acuerdo si fue en el 2012 o fue un poquito más. Acuérdense que las áreas geográficas del país eran tres, la zona geográfica A, la B y la C. Derivada de esa reforma, dispusieron que únicamente fueran dos, la zona geográfica pues considerada como A o única, y después la zona geográfica de la zona fronteriza norte, nada más, y para darle ese privilegio a la norte. Y se dispone así, es el salario mínimo a partir de enero de este año, o sea, ya llevamos pues básicamente 30 días, ¿no? Como 40 días con este salario. Y aquí vienen pesos diarios. Tenemos la zona libre de la frontera norte y el resto del país. El vigente para el 2020 era de 185 en la fronteriza norte y de 123 para nosotros.
Entre el monto de recuperación y demás, disponen ahí índice este índice nacional del precio del consumidor. Bueno, viene un porcentaje de la fijación para que este 2021 quedara bajo este incremento anual del 15% aproximadamente, y está hablando de que para la zona fronteriza quedó en 213 pesos, y para el resto del país quedó en 141.70. Un 15% en cuanto al incremento anual. Y como dijo atinadamente don Robert, esta situación de que muchos trabajadores no ganan el mínimo, y otros tienen otras actividades. Independientemente de eso, muchos obreros, estoy hablando de obreros que se dedican a la confección, costura, a las fábricas, todos los que están en fábricas, lamentablemente, pues sí ganan el mínimo, y que, bueno, pues son una gran mayoría. Y estos que están en la formalidad y que están dados de alta y que tienen, pues, este beneficio, ¿no? De estar pagando sus impuestos. Bueno, y gran mayoría, pues, ¿no? Y tenemos, además de este salario mínimo, como mínimo, también refieren a una tablita de los salarios profesionales, oficios y trabajos especiales. Por mencionar alguno, bien, tenemos la albañilería, debe ganar 163 por día. Estableciendo que nosotros no estamos en la zona norte, ahí está, que realmente no nos importa tanto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y que si se dan cuenta ustedes, el salario mínimo está, pues, prácticamente igual. El salario mínimo en cuanto a la zona fronteriza norte está igual que a los profesionales, o sea, este de trabajos especiales. Si se dan cuenta, está en el mismo rango, no está por arriba. El que tenemos un poquito por arriba es el del resto del país. Como comenté, estaba en 141 el salario mínimo, y en cuanto a los profesionales, sí está 20 pesos, 3 pesos, están en diferencia. Entonces, bajo esas circunstancias se debe determinar, pues, un cocinero, ¿cuánto gana un cocinero? Bueno, pues él debe ganar 165, ¿no? 20 pesos más que el salario mínimo. Un costurero, 146, pues, ahora, en esta ocasión como que no les ayudan mucho a los profesionales, ¿no? Un chofer, 153. Un hojalatero, 160. Un peluquero o ocultor de belleza, 153. Un plomero, 157. Sastrería en trabajo a domicilio, 164. Una secretaria o secretario auxiliar, 168. Un carnicero gana 153. Un velador, 146. Un vendedor de piso de aparatos de uso doméstico, 150 ahí en Coppel, ¿no? Entonces, no está tan alto, ¿no? ¿Quién es el que gana más? El secretario auxiliar, 168. No, el reportero, prensa diaria impresa, 317. Es el que está más alto. Bueno. Ahí está. Bueno. No lo dispuse yo, fue dispuesto por esta
esta comisión, la CONASAMI, está dispuesta por estos salarios, por esa comisión. Quiero decirles que un trabajador que gane el salario mínimo, exclusivamente que se dedique y que únicamente trabaje el salario mínimo, la verdad es que no le alcanza ni para él ni para su familia. Estamos diciendo que el salario mínimo quedó en 141. 141. $141. Realmente no creo que nos alcance para comer con 141 pesos. Simplemente una comida corrida está en mínimo 70 pesos, 80. Entonces, si gano 141 y paso a comer a la fonda, pues ya se me fue ahí la mitad de mi salario mínimo. Y para ir a mi trabajo gasto aproximadamente, si es muy cerca, lo mínimo son 24 pesos, entre 24 y 30. No sé cuánto esté el pasaje de aquí de Cuautitlán a, ¿dónde será? No, pues es que está complicado. Simplemente Atlane, ¿no? Como en 20 pesos, yo creo. Entonces son 40, o el suburbano, no, o sea, entre comidas y el transporte, ahí se va el salario mínimo. Entonces realmente no nos alcanzaría para cubrir las necesidades básicas, ¿eh? O sea, ya no de ir a espectáculos o practicar algún deporte o prepararme profesionalmente o académica o ir a un teatro, ir a un museo, o sea, ya ni siquiera me alcanza para eso. O porque, ¿cómo? Pago o sea, todavía, y pago la renta, ¿no? Muchos pagan todavía renta. O me visto, me alimento, o sea, tengo que estar decidiendo entre una cosa y otra. Un día como, otro día me visto y otro día pago las cuentas. Bueno, no sé cómo le hacen estas personas, el respeto, ¿no? Que se merecen de parte de toda la gente, porque, y aparte de que ganan poco, tienen una familia de 3 o 4 niños, o los que Dios les mande, y tampoco sé qué comen, ¿no? Y van a la escuela, aparte de todo, los hijos, ¿no? Imagínense. Bueno, ustedes son hijos de familia y tendrán que preguntarle eso a sus papás. Y los que son jefes de familia, échenle ganas. Y los que ya piensen en hacer familia, también piénsenle. Bueno, esto es en cuanto a esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que bueno, pues funciona prácticamente todo el año, y que en el mes de diciembre se ponen a trabajar, ¿no? A partir del último día de noviembre, y tiene que estar a más tardar el 31 de diciembre, publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuál va a ser el salario mínimo que va a continuar para el siguiente año lectivo. Entonces, imagínense, ahí tenemos pues esa función, ¿no? Hay le decía yo que había una estadística de que rondaba el 70% el porcentaje de las personas que ganan este salario. No andaba yo tan mal, maestro. Estaba ahorita consultando hay una publicación de la encuesta telefónica de ocupación y empleo realizada en junio, ¿sí? Sí. Dice que en México el 60.7% de la población ocupada percibe entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, menos de 8,000 pesos mensuales, ¿no? Por ahí va el asunto. No andábamos tan desfasados, pero sí por ahí. Creo yo que más bien se abre mucho a la informalidad
porque la gente, lo dudo yo mucho, o sea, no es posible que se gane tan poquitito y con eso alcance para tantas cosas, ¿no? Por eso decía yo, o son milagrosos, o sea, la gente es milagrosa, pues, para hacer que les rinda, ¿no? Que les alcance, porque sí es complicado. Y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? No, hombre, no, sí, la verdad es que sí hacen genialidades, ¿no? Y las mamás, ¿no? Sí, Principalmente las mamás, quién sabe cómo le hacen, pero siempre estiran el gasto. así es, maestro. Bien. Imagínense. Yo espero que mis compañeros, repito, de veras con mucho deseo de positivo para ellos, que se abran camino para que no ganen un salario mínimo o 2 salarios mínimos, sino que con su formación puedan aspirar a, a un poco más o más, ¿verdad? Claro, claro. Pero no dudo que no se pueda. Yo creo que sí es posible. Porque, bueno, nosotros como abogados no tenemos un salario mínimo o no tenemos una base. Pero eso también nos da apertura a que no solamente nos dediquemos a esto, ¿no? Sino tener también otra circunstancia, otra base. Hay muchísimos empleos formales en empresas que nos pueden dar oportunidad a nosotros los abogados, porque pues realmente toda empresa necesita de un área jurídica, el gobierno, las privadas. Entonces, tenemos ahí esa situación de servicio. No sé, es complicado en sus inicios, pero una vez que tomes tu camino, hay muchos, ¿sale? Y preparándose, no solamente he dicho que con la licenciatura no es suficiente, síganse preparando, la verdad, es importante. Y especialícense en un área, no quiere decir que nada más se dediquen a esa, pero cuando uno es especializado en un área, nos va mejor. ¿Sale? Y ahorita el área que más nos puede dar es la fiscal. Ahí, quien quiere estudiar derecho fiscal o estudiar una especialización en materia fiscal, háganlo. Es la mejor pagada. O la penal. Esa Hay siempre. mucho trabajo. Sí, Esa don siempre. Robert. Usted dice la fiscal, yo también coincido en que esa es una buena rama. O la que se especialice, pues precisamente. Ven, es que la fiscal tiene mucho mercado también con las empresas y con los particulares y con todo el mundo. Sí, sí. Hoy en día tenemos muchos problemas con el fisco y el área administrativa en cuanto a multas, sanciones. Y el fisco, pues ya sabemos, ¿no? La mala práctica fiscal y que pues la gente siempre va a tener problemas con el fisco por el mal actuar de algunos contadores o por el mal actuar propio. Entonces, pues esa es la mejor área. Si a mí me preguntan, especialícense en materia fiscal. Hay muy poco fiscal. Mercantil y fiscal, ¿verdad? Va muy Sí, ligada, pues. sí, entre mercantil, fiscal y administrativo va muy ligado, y de hecho el tribunal es el fiscal y administrativo, ¿no? Que está en su conjunto, principalmente por esa situación, que lo fiscal nace de una eh, función administrativa, ¿no? Que es el SAT o que es la Secretaría de Hacienda, y que, bueno, pues el procedimiento es fiscal. Y si no sabes el procedimiento fiscal, pues no te metes en problemas. Sí, así es, maestro. Bueno, muchas gracias, don Robert. Y la última autoridad, que también es comisión, hablando de estas regulaciones, tenemos otra más, la Comisión Nacional para la Participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Bueno, creo que ustedes saben esta referencia, aquellas empresas que reportan una ganancia, esa utilidad, bueno, pues un porcentaje va a quien aportó a esta labor de haber obtenido una ganancia. Y hablo específicamente de las personas que elaboraron ese producto o ese servicio y principalmente de los vendedores, hablando de un área así, de los vendedores que pues aportaron en esa labor de venta para conseguir pues, esas utilidades o esas ganancias a la empresa. Va a ser algo bien complicado para este año, que hubo además todo un show con la Secretaría del Trabajo, argumentando que no iba a haber un aumento o porcentual, un aumento porcentual en cuanto al porcentaje que se le iba a dar a los trabajadores, por alguna situación, no recuerdo qué comentó, en cuanto a eso. Pero yo dudo que en este año 2020, que se va a pagar en el 2021, que ustedes, a ver, ¿cuándo se pagan las utilidades a más tardar? Eso ya lo sabe, ¿no? Es de derecho laboral. ¿Cuándo qué, perdón, maestro? ¿Cuándo es el último día que tienen las empresas para pagar las utilidades? Es en el mes de mayo, maestro. ¿Y si no me las pagaron? ¿Cuánto tiempo tengo antes de que prescriba ese derecho? Bueno, primero, ¿saben por qué es en mayo, verdad? Don Robert, usted sí sabe por qué es en mayo, ¿verdad? En mayo. Pero usted sabe por qué. Está estipulado precisamente en la ley que es el reparto de utilidades, es en mayo debido a que se hace todo un corte, pues, fiscal en enero, viene una revisión precisamente tiene que ver con el asunto fiscal que estábamos hablando. O sea, las empresas rinden su informe, ¿cómo le llaman? Pues todo lo que tiene que ver con respecto a la cuestión de ganancias y bueno, de ingresos y egresos que les llaman, ¿no? De ingresos y egresos, de pagos, los impuestos, en fin, todo esto que tiene que ver con la rendición de cuentas también ante el fisco. Viene una revisión y precisamente en el mes de febrero se empieza a trabajar esta comisión desde enero, prácticamente a fines de enero, la última semana de enero me parece, empiezan a trabajar para ir determinando las utilidades precisamente de una empresa. Para que ya en el mes a fines de febrero, inicios de abril, prácticamente están ya con las cifras para realizar el pago, que tiene que ser en el mes de mayo, en efecto, y a más tardar el último día la última semana, pues, del mes de mayo. Eso es correcto, don Roberto, es totalmente correcto. Se debe pagar porque recuerden que a más tardar en mayo se hacen las declaraciones anuales de las empresas del año anterior. Entonces, una vez que la empresa diga cuánto ganó, cuánto perdió, se sabe cuánto obtuvo de ganancia y derivado de indicarle al SAT cuánto obtuvo de ganancia, de ahí se sabe pues cuál es el porcentaje que se paga a los trabajadores en cuanto a esas utilidades o esas ganancias que obtuvo la empresa. Es totalmente de acuerdo. Por ahí vamos bien. Y en caso de que no me hayan pagado a mí las utilidades, ¿cuánto tiempo tengo yo como trabajador
para exigirle a la empresa que me pague la utilidad antes de que prescriba ese derecho. Eso también lo saben, ¿verdad? ¿Un año? Órale. ¿Sí me escuchó? Sí, Que sí, un año. un año. Es correcto. Un año. Ok. Es correcto. Perdón. Tengo todo un año, del último día del mes de mayo a antes del último día del mes de mayo siguiente, para yo exigirle al patrón que me pague mis utilidades del año corriente. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que va a tardar tanto tiempo? O por qué, o en qué casos yo tendría que esperar a saber cuáles son las utilidades. Bueno, por ejemplo, les voy a platicar un ejemplo y que a mí se me fue ese término. En lo particular, en mi persona, la Universidad VM, la del Valle de México, nos daba utilidades a los profesores, así como lo escuchan. La VM, a ti como profesor y como administrativo, principalmente como profesor, te daba utilidades, un pago, te llegaba un pago de utilidades en mayo, o en junio, les platico esta situación. No me tocó trabajar todo un año, pero ya no continué trabajando para la universidad, y a mí ya no me tocó el pago de esas utilidades, porque pues las pagan hasta mayo, ¿no? Yo dejé de trabajar, si no me recuerdo, en diciembre. Entonces yo tuve que ir a exigir el pago de estas utilidades en el mes de mayo siguiente, y la verdad es que a mí se me olvidó. Entonces, derivado de estas circunstancias, tú, si ya no seguiste laborando el siguiente año, pero trabajaste un tiempo determinado del año fiscal, pues tú puedes ir a solicitar en todo ese año corriente para ir a que te paguen tus utilidades del año fiscal que trabajaste. Y tienes exactamente, Misael, un año. Y vámonos con lo que dice la ley. Esta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad de la Empresa está regulado en el 575. Y dice, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades se integrará y funcionará para determinar el porcentaje correspondiente y para proceder a su revisión de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Primero, la comisión funcionará con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. Exactamente igual va a funcionar como en la Comisión de Salarios Mínimos. De hecho, el presidente de esa comisión será nombrado por el presidente de la República y deberá satisfacer los requisitos señalados, igual para el presidente, consejo y representante de la CONASAMI. Dice, el presidente de la comisión tiene deberes y atribuciones siguientes. Primero, someter al Consejo de Representantes el plan de trabajo de la dirección técnica, que debe comprender todos los estudios e investigaciones necesarias y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. 2, reunirse con el director y asesores técnicos una vez al mes, por lo menos, y vigilar el desarrollo del plan de trabajo. 3, informar periódicamente al secretario del Trabajo y Previsión Social de las actividades de la comisión, citar y presidir las comisiones del Consejo de Representantes y las demás que fijen las leyes. Este consejo se va a integrar con la representación del gobierno, compuesta del presidente de la comisión, que será también el presidente del consejo y que tendrá el voto del gobierno, y de 2 asesores con voz informativa designados por el secretario del Trabajo.
con el número igual, no menor de 2 ni mayor de 5 de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo. Si los trabajadores y los patrones no hacen la designación de representantes, la misma Secretaría hará la designación correspondiente y que deberán recaer en trabajadores y patrones. Los representantes asesores, a que se refiere la fracción 1, deberán satisfacer los mismos requisitos que para sus análogos de la Comisión de Salarios Mínimos. Los representantes de los trabajadores y de los patrones también deben reunir los requisitos que hay para sus análogos de la Comisión de Salarios Mínimos. El Consejo de Representantes tiene deberes y atribuciones siguientes. Primero, determinar de entre los 15 días siguientes a su instalación su forma de trabajo y la frecuencia de las sesiones, aprobar el plan de trabajo de la dirección técnica y solicitar de la misma que efectúe investigación y estudio complementario, practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue conveniente para el mejor cumplimiento de su función, solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los informes y estudios a que se refiere el artículo 584, fracción segunda. También solicitar la opinión de las asociaciones de trabajadores y patrones, recibir las sugerencias y estudios que le presenten los trabajadores y patrones, designar una o varias comisiones o técnicos para que practiquen investigaciones y realicen estudios especiales, allegarse todos los demás elementos que juzguen necesarios o apropiados, determinar y revisar el porcentaje que deba corresponder a los trabajadores en las utilidades de la empresa y las demás que confieran las leyes. Y la dirección técnica se va a integrar un director nombrado por la Secretaría del Trabajo, con el número de asesores técnicos que nombre la misma Secretaría, e igual, un número igual que determine la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asesores técnicos, auxiliares que designen los representantes de trabajadores y los patrones, y estos asesores disfrutarán con cargo del presupuesto de egresos la misma retribución que paguen a los nombrados por la Secretaría. El director, los asesores técnicos y los asesores técnicos auxiliares deberán satisfacer los requisitos que igual sus análogos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Y qué deberes y qué atribuciones tiene? Practicar las investigaciones y realizar los estudios previstos en el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Representantes, solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales o estatales, y se dan cuenta exactamente los casi los mismos que para la Comisión de Salarios Mínimos. ¿Cuál es el funcionamiento de esta comisión en especial? El presidente publicará un aviso en el diario oficial concediendo a los trabajadores y a los patrones un término de 3 meses para que presenten sugerencias y estudios acompañados de las pruebas y documentos correspondientes. La comisión dispondrá el término de 8 meses para que la dirección técnica desarrolle el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Representantes que esté en sus atribuciones. Dictará la resolución dentro del mes siguiente. La resolución expresará los fundamentos que la justifiquen y el Consejo de Representantes tomará en consideración lo dispuesto por el artículo 118, el informe de la dirección técnica, las investigaciones y estudios que hubiesen efectuado. Esta resolución fijará el porcentaje que deba corresponder a los trabajadores sobre la renta gravable, sin hacer ninguna deducción ni establecer diferencias entre las empresas. Y el presidente ordenará se publique en el DOF dentro de los 10 días siguientes. Para esta revisión del porcentaje, la comisión se reunirá por convocatoria expedida por el secretario del Trabajo, cuando así existan estudios e investigaciones, a solicitud de los sindicatos o confederaciones y federaciones de patrones y trabajadores, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo, igual del 51%, contendrá una exposición de las causas y fundamentos que justifiquen y deberán acompañar de estudios y documentos correspondientes. 90 días en el que se verificará el registro de la mayoría y dentro de los 30 días siguientes convocará a los trabajadores para la elección de sus representantes. ¿Y cuál es el procedimiento de revisión?
Bueno, pues el Consejo de Representantes estudiará la solicitud y decidirá si los fundamentos que la apoyen son suficientes para iniciar el procedimiento de revisión. Si su resolución es negativa, la pondrá en conocimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social, y las atribuciones y deberes del presidente del Consejo, así como el funcionamiento de la comisión, se ajustará a las disposiciones de este capítulo. Los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores y patrones no podrán presentar una nueva solicitud de revisión, sino después de transcurridos 10 años de la fecha en que se hubiese sido desechada o resuelta la solicitud. En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas contenidas en el artículo 574. Y a todo esto, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje que van a aportar las empresas para las utilidades el 21? ¿Alguien sabe? Es el 10%, maestro. ¿El 10? ¿No dijo la secretaria que el 9? Ah, no, sí, el 10. Es el 10% para este efecto de las utilidades. Es correcto. Dice la Secretaría del Trabajo, junto con la Secretaría de Hacienda, un trabajo conjunto, que no está aquí está, se los voy a... No se escucha, maestro, no se escuchó nada. No, aquí está, dice, el 30 de mayo es la fecha límite para que los patrones, tanto personas morales como físicas, retribuyan a sus trabajadores la participación correspondiente a las utilidades reportadas en el ejercicio fiscal anterior. El reparto tiene una empresa o patrón por la actividad productiva que desempeña con lo estipulado en su declaración anual. La ley establece que el reparto debe efectuarse 60 días después de la fecha en que se presentó la declaración anual, es decir, 60 días después del 31 de mayo para las personas morales del régimen general, es decir, a más tardar el 30 de mayo. Y el mismo número de días después del 30 de abril, o sea, el 29 de junio para las personas físicas con régimen general de actividades empresariales. Estas son las fechas límite, cuando deban entregarse a los trabajadores subordinados su participación en las utilidades. Y viene por ahí un comentario con respecto a la contingencia del COVID-19. Cabe destacar que la contingencia que se ha vivido durante prácticamente todo el 2020 a causa del COVID pudo haber impactado las actividades productivas de la empresa de manera importante. Y de esta forma, las utilidades reportadas para el ciclo fiscal concluido, dependiendo del giro de la empresa en la que se elabore, es muy probable que las utilidades de la empresa donde trabaja haya visto afectadas, por lo que puede esperar que la mayoría vea disminuido este ingreso o incluso eliminarlo totalmente, ya que el 2020 ha sido un año con extremo difícil para muchas empresas. Y bueno, dice, todos tienen derecho al reparto de utilidades. De acuerdo a la ley, no tienen derecho al pago de utilidades quienes se desempeñen en los siguientes puestos o actividades. 1. Los trabajadores domésticos. Ya ellos sabemos que no tienen. Es siempre y cuando trabajen en casa, habitación particular, de los particulares. Los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el ejercicio. Tampoco. Directores, administradores y gerentes generales, y a su vez socios o accionistas de la empresa. Bueno, pues estos tampoco tienen derecho al reparto de utilidades. Y último, los profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una empresa por el pago de honorarios.
sin existir una relación formal de trabajo subordinado. Entonces, ahí menciona, ¿no? Dice, ¿quiénes sí? Este beneficio por ley, todos los trabajadores que prestan a una persona física un trabajo personal subordinado, dice, de las empresas patrones con quienes laboran, 1, trabajadores de planta, los que por tiempo indeterminado prestan permanentemente su trabajo personal subordinado a una persona, estén o no sindicalizados. Trabajadores eventuales, por obra o tiempo determinado, los que habitualmente, sin tener carácter de trabajadores de planta, prestan sus servicios en una empresa o establecimiento y que hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año. Obviamente se les paga el proporcional. Si trabajaron los 364 días, se le paga el 10% de lo que corresponde. Si nada más trabajamos 6 meses, pues el 10% de los 6 meses nada más. Ahí se saca una cuantificación. Ex trabajadores de planta, los despedidos y que renunciaron voluntariamente a su empleo, participarán en las utilidades con el número de días trabajados y el salario percibido durante el tiempo que laboraron. Esto de acuerdo al ejercicio fiscal correspondiente. También los ex trabajadores eventuales, por obra o tiempo determinado, cuando hayan laborado cuando menos 60 días en forma continua o discontinua en el ejercicio fiscal. Y 5, trabajadores de confianza participarán con la limitante de que si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario, se considerará ese salario aumentado por un 20% como salario base. Entonces, no te van a pagar de acuerdo a tu salario que estabas ganando, sino con el del mayor más el 20% del salario base. Los trabajadores del establecimiento de una empresa y los trabajadores de bajo régimen de subcontratación cuando los patrones no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice también quiénes están obligados a repartir utilidades. Bueno, conforme a la Ley Federal del Trabajo, todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios y en general todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Existen algunos criterios sustentados por las autoridades del trabajo y que en la práctica se aplican, que son las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social, tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores. Por no tratarse de empresas de nueva creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus nombres o las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otras formas semejantes, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del ISR. La participación de las utilidades de trabajadores se harán con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica. Las asociaciones o sociedades civiles constituidas con fines de lucro, sin fines de lucro, que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de sus ingresos totales, tienen obligación de repartir las utilidades a sus trabajadores por estos conceptos. Las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado, que no sean socios, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal del Trabajo, tendrán obligación de participar a los trabajadores de las utilidades que obtengan. Y 5, los contratantes dentro del régimen de subcontratación cuando no cumplan con las condiciones dispuestas por el 15A. En general, las empresas exentas en forma parcial o total del pago de impuesto sobre la renta, pero que tengan trabajadores a su servicio, están obligadas a repartir utilidades por la parte de la exención, puesto que dicha exención es solo para efectos fiscales y no puede extender a los laborales. Ahí está, ¿no? ¿Y quiénes están exentos de repartir utilidades? Empresas e instituciones quedan exentas de esta obligación. Son, 1, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, eso para que no verse afectado en
continuidad de la empresa, ¿no? El plazo de 1 año de funcionamiento empezará a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la Secretaría de Hacienda. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. 3. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, si se trata principalmente de empresas de rama industrial minera. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro. 5. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 6. Las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a 300,000 pesos. Entonces, la empresa que haya tenido un ingreso menor a 300,000 pesos, no pagará impuestos. Y con esto de pandemia, híjole, muchas empresas este año no van a pagar. ¿Sale? Ahí lo dejamos. Ahí nos dice cómo se va a determinar, ¿no? Dice, ¿cómo se determina la renta gravable para la participación de utilidades de los trabajadores? Bueno, aplica para personas físicas o morales, incluyendo las que tributan en el ejercicio de incorporación fiscal, exceptuando, en este último, las deducciones autorizadas para la renta gravable. Y, bueno, tenemos el total de ingresos acumulables, fiscalmente, menos las cantidades que no hayan sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 del ISR, que son los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. Entonces, de todo lo que percibieron, menos todos los pagos que hayan hecho, ¿no? Incluyendo los pagos a los trabajadores, menos el total de deducciones autorizadas para la renta gravable. Ya saben ustedes que las empresas pueden deducir ISR en ciertos pagos, ¿no? Ciertas actividades que realicen. Igual a la renta gravable, ya tenemos una renta gravable por el punto 10, que es el porcentaje de las utilidades, que en este caso, como don Robert atinadamente comentó, 10%, igual esto a las utilidades por repartir. ¿Vale? Finalmente, para obtener la cantidad que corresponde a cada trabajador, se deben de considerar 2 aspectos: el sueldo percibido y los días trabajados durante el ejercicio fiscal. El monto a repartir se divide en 2. La primera mitad se verá distribuir de acuerdo a los días trabajadores por los trabajadores en el año, y la segunda será aplicada proporcionalmente conforme a su nivel de ingresos. Aquí, ¿cómo vamos a identificar esta parte? Ese gran 10% que obtuvo del cálculo de igual, que van a ser las utilidades, que esa mitad va a ser en cuanto a los días, ¿no? A los días que se hayan, ¿vale? Eso en cuanto a la primera mitad. Y el segundo, en cuanto a lo que ganan. Recuerda que no todos los trabajadores ganan lo mismo, entonces, de acuerdo al salario, pues va a ser ese porcentaje que le va a tocar a cada trabajador. Una comisión integrada por igual número de representantes y trabajadores y patrones formularán ese proyecto al que estamos nosotros argumentando. Mismo que va a determinar la participación de cada trabajador. Para la elaboración del proyecto del reparto se tomará en cuenta el monto de la utilidad por repartir, más las utilidades no cobradas del ejercicio anterior en su caso, en el caso que no se haya cobrado o que no se hayan pagado, van a sumarse a las de este año. Y el número de trabajadores que tienen derecho a recibir la prestación. El patrón debe proporcionar los elementos necesarios para el cálculo del proyecto. En caso de que los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, el inspector del trabajo de la Secretaría del Trabajo tomará la decisión final. Los trabajadores tendrán un plazo de 15 días para hacer las observaciones al proyecto que determinen conveniente, y las objeciones serán resueltas por la comisión en un plazo no mayor a 15 días.
el trabajador que no reciba esta prestación o se le pague de manera incompleta, tiene el plazo de 1 año, gracias Misa, a partir del día siguiente a la fecha límite establecida, 30 de mayo o 29 de junio, según corresponda, para reclamar el reparto de utilidades. Bueno, esto en cuanto a las utilidades. ¿Dudas? ¿Dudas? Como ustedes ven, es muy fácil, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil. Dígame, Eli, perdón, no la veía con su manita levantada. Profe, ¿se pueden reclamar utilidades vencidas? Bueno, serían 1 año. caídas. Las del año pasado, si te despidieron y no te las pagaron, sí. Por ejemplo, hoy estamos en febrero, ¿eh? Y no te han pagado las del año 2019, tienes para exigirlas hasta el 30 de mayo de este año, para que te paguen las del 19. Posiblemente vengan en el mismo proyecto que las del 2020 y que te den de pagar, recuerda, tienes el ejercicio fiscal, recuerda que para saber cuánta ganancia tuvo la empresa, pues tiene que ser después de que se haya emitido la declaración anual y que para esto tenemos fechas límites. Entonces, tenemos nosotros en las empresas hasta marzo para las declaraciones anuales. Entonces, básicamente las del año, si estamos corriente, las del año 2020, te las tienen que pagar en el 2021. Pero ¿qué pasa si a ti te despidieron en enero? Y pues obviamente en tu finiquito no venían utilidades porque pues, no sabías, ¿no? Que cuánto había percibido la empresa. Hablando de un año normal, como decía esta situación que por pandemia, posiblemente muchas empresas se declaren en ceros, o sea, no hubo ganancia. Y que muchas empresas lo van a hacer porque han estado soportando el pago de salarios y pues van a declarar en cero. Es algo sabido y algo que se va a hacer. Bajo esa circunstancia, este año, posiblemente el 2020, no se vayan a pagar. Pero sí, Eli, si a ti no te han pagado las del 19, tú tienes hasta el 30 de mayo para exigir el pago del 19. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, esto en cuanto a las utilidades, ¿no? Bien padres ahí. Y bueno, vámonos a la siguiente autoridad y esta ya va en referencia a nuestro proceso laboral. Esta autoridad ya representa el inicio a nuestro procedimiento laboral. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este está regulado por el 590, inciso A. Está regulado por acá en el 590, inciso A, y habla del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, este corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Fíjense, realizar en materia federal, la función conciliadora a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del artículo 123 constitucional. Y vámonos a ver qué dice este artículo 123 constitucional en su fracción 20. Y vamos a abrir rápido la Constitución. Fracción 20. Esta, recuerden que fue uno de los artículos reformados. 123.
123, fracción 20. Ciento veintitrés, fracción 20. Dice, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, 122 de esta Constitución y deberá contar con capacidad de experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonios propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procedimientos administrativos relacionados. El organismo descentralizado que se refiere contará con personal jurídica y patrimonio propio. Y bueno, ya hablan ahí cómo se va a designar. Ahí está. Entonces, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que está regulado precisamente en el apartado A del 123, fracción 20, va a llevar esta función conciliadora y que aquí deberíamos ponerle obligatoria. Esta función conciliadora es obligatoria, es decir, no puede saltar de acuerdo al 590A de la Ley Federal del Trabajo y el 123, apartado A, fracción 20, o inciso 20, fracción 20, es obligatoria. Tienes que asistir primero al Centro Federal de Conciliación si es que nosotros queremos iniciar un procedimiento. Algo que no era necesario en el anterior proceso, ante las juntas de conciliación, no era obligatorio llevar es obligatorio. Nosotros tenemos que ir primero, antes que a ningún lado, a tratar de conciliar. Esto para que no se llene el tribunal de asuntos, pues posiblemente que se puedan acordar y no pase lo mismo que las juntas. 2. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del artículo 123 constitucional. Bueno, ya lo leí. Establecer el servicio profesional de carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal.
4. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Y todas las demás, que la ley y la normatividad aplicable se deriven. Esto reformado en el 2019. Recuerden que esto es parte del nuevo, esta autoridad nace con la reforma del 2019. ¿Vale? Por eso es el 590 fracción o inciso A. El B, inciso B, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se constituirá y funcionará conforme a los siguientes lineamientos. Esto lo refiere exactamente igual a como lo dice el 123, apartado A, inciso 20. Será un organismo público descentralizado, con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión, de decisión y gestión. Y bueno, se regirá por estos principios que ya leí. Será competente para substanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar todos los trabajadores y patrones antes de acudir a los tribunales. Por eso decía que era obligatoria, conforme a lo que establece el párrafo quinto de la fracción 20 del 123 apartado A de nuestra Constitución. Además, será competente para operar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. Esta función, recuerden que la tenía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o sea, ya esa función ya la tenía, únicamente que ya no la va a tener el tribunal, porque la va a tener obviamente este Centro de Conciliación y Registro Laboral, por eso se llama como lo indica su nombre. El titular del organismo será su director general. El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad de experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado, quien además de lo previsto en el artículo 123, deberá cumplir con los requisitos que establezca la ley de la materia, o sea, la ley del trabajo. Recuerden que hoy en día, dirán ustedes, ¿y quién tiene esa experiencia? Bueno, pues todos los que estaban en las juntas de conciliación federal y local, pues hicieron su promoción para subir ahora al tribunal y a los centros de conciliación. Tal cual, todos los que eran presidentes acá en las juntas hicieron sus exámenes y fueron a participar para ser ahora jueces en el tribunal local y federal, y también todos los que estaban en la procuraduría también hicieron sus cursos y sus exámenes para ahora ser parte de este centro de conciliación y registro laboral en materia local y en materia federal. Y ahí viene un punto. Es lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Esperemos que no haya pues las mismas actitudes y actuaciones que elaboraban en las juntas, pues ahora acá en el tribunal, porque vamos a ver a las mismas autoridades, ¿eh? Bueno, para no perdernos,